Hola chicos, ¿cómo están? Ahora vamos a ver el repaso de la clase 2, ¿eh? Veníamos viendo, desde la primera clase veníamos viendo este, la teoría de sistemas, ¿no es cierto? Entonces, este sería la clase 2, talleres tecnológicos, tecnologías de medición y control. Yo soy el profesor ingeniero zootecnista Fidel Daniel Suárez. Y en esta ocasión vamos a comenzar viendo lo que es control y ejecución. Como ustedes pueden ver en la fotografía, este, vemos a una chica que está cortando sandía, ¿verdad? Con un cuchillo. Esto lo realiza con la mano y tiene dos acciones conjuntas ahí, aunque no la distingamos en primera instancia. Por un lado hace fuerza para que el cuchillo tenga la presión suficiente, el movimiento como para cortar, pero por otra hace pequeñas fuerzas que hacen que siga la línea que quiere cortar, ¿no es cierto? Imagínense ustedes cortando la sandía, ¿no? Tratan de hacer las presiones y darle dirección a ese corte, ¿no? Este, y bueno, son los movimientos de ejecución y control. Este, Cuando, por ejemplo, yo ponía en el escrito, ponía el ejemplo de Cristian con el hacha en la mano, ¿se acuerdan? Lo habíamos hecho en el predio cuando limpiábamos ahí, cortando los chañares, ¿eh? También están presentes los tipos de fuerza que hablábamos recién, la que corresponde a la energía del golpe y también la pequeña fuerza que nosotros inconscientemente le vamos poniendo en cada golpe, ¿no? Para que tenga dirección y caiga donde yo quiero hachar en el tronco, ¿no es cierto? Bueno, todos estos movimientos se resumen en control y ejecución, ¿eh? El caso de cortar una tela también, lo podemos resumir en este tipo de diagrama. Fíjese en acción y control, acción de control, está graficado con un círculo, luego le sigue una flecha a la acción de ejecución. Y por último, está el círculo donde está el objeto a ser transformado. Este es un diagrama de bloques, ¿no es cierto? Donde se muestra las acciones de manera ordenada, y que se aplican al objeto a ser transformado. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos una mano robótica, como el de la fotografía, estas operan en alguna industria, en laboratorio, para manejar tubos de ensayo que tienen sustancias nocivas, peligrosas, o en el invernadero, como el de la fotografía, donde este agarre, este mecanismo de tipo mano robótica, está cosechando un pimiento, ¿eh? Es el producto de todo un proceso de posicionamiento, generalmente bajo el control de una computadora, preprogramada, ¿no es cierto? Esa sería la acción de control. En su casa ustedes pueden con alguna herramienta pueden ir experimentando estos conceptos de ejecución y control, ¿no es cierto? Pensando en el último ejemplo, ya sea en el caso de una computadora que tiene un programa en su memoria que va guiando los movimientos del brazo robot, o en el caso análogo de una persona que tiene la idea previa de la tarea que va a realizar. Las acciones de control provienen de alguien o algo que tiene un plan o programa previo, a partir de un diseño, de un soporte material virtual que llamamos genéricamente memoria. Entonces, por ejemplo, acá tenemos otro robot, en este caso, está cosechando verduras, ¿no es cierto? Este es un modelo japonés que trabaja en un invernadero, en este caso me parece que de espárragos, ¿eh?
Esta fotografía está tomada de atrás, pero fíjense en cómo el brazo robótico cumple las órdenes de la computadora que tiene. ¿Eh? Entonces lo podemos resumir. A diferencia de la anterior, acá ya figura un programa en una memoria o idea a partir de un diseño previo. Acuérdense en que los sistemas que hace el hombre, a diferencia de los naturales, están pensados de manera sistemática, es decir, están organizados de alguna manera, y una de las maneras de organizar todo eso es por medio de representaciones gráficas como esta, ¿no es cierto? Entonces, el diseñador, que tranquilamente podrían ser ustedes, para volcar una idea tiene que utilizar algún tipo de sistema o mecanismo. Similar a cuando ustedes estudian haciendo resumen por mapa conceptual, mapa semántico. En este caso nosotros utilizamos este diagrama de flujo para representar la idea de hacer un sistema, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, por ejemplo, lo primero que aparece en el círculo es el programa o memoria. Después siguen las acciones de control que habíamos visto anteriormente y la acción de ejecución y el objeto a ser transformado. Es decir, que entre este diagrama y el diagrama anterior que habíamos visto difiere en que este ya es un programa para algún sistema robótico, informático, bien artificial. ¿Mm? Dice, pensemos este esquema. Hasta aquí, en el caso de una persona, se trata de una acción memorizada, automática, por ejemplo, cortarlo con los ojos tapados, porque no estamos considerando las correcciones a la acción de ejecución según lo que nos indique la vista. En el caso de una máquina, se realiza una serie de acciones programadas, por ejemplo, una caja musical, el programa de un lavarropa. Técnicamente llamamos a este tipo de control por programa fijo. En el caso de los humanos y los animales tenemos sentidos con los cuales a la vez realizamos una acción. La vamos corrigiendo o ajustando, ya sea por medio de la vista, el tacto, el sonido o incluso el olor, de acuerdo a la idea previa de nuestro objetivo. Habíamos puesto como ejemplo el Christian que realizaba una ejecución de achar, ¿no es cierto? De achar un palo. Ese es el ejemplo clásico de la ejecución de control humano. Todo el control está en su mente, ¿no es cierto? En su cerebro. Y las mediciones que hace con los ojos interpretadas por el cerebro y después la acción que el mismo cerebro, las órdenes de acción las suministra vía neuronal, vía nerviosa hasta la extremidad donde se produce el trabajo. Por su parte, la máquina programable, en este caso hay una fotografía de un lavarropas, tiene incorporado, en vez de cerebro, tiene incorporado un microcontrolador que memoriza o guarda un programa a ser ejecutado. Bueno, todos conocemos básicamente cómo funciona un lavarropa con programas, ¿no es cierto? Entonces, en máquinas automáticas o en robots industriales, el equivalente a nuestros sentidos son distintos tipos de sensores, cámaras, etcétera, para ver lo que va pasando y controlar que la acción esté bien realizada. Volviendo al ejemplo de la tijera, cuando cortamos por una línea y vemos que no debíamos enseguida, corregimos la acción para volver a la línea. En este caso se toma la información del proceso y se modifica la acción. Se trata de nuestras decisiones o en el caso de las máquinas controladas electrónicamente del programa. Hay información que vuelve y actúa sobre la toma de decisiones. En este esquema se traduce así. Por convención, a la información la representamos por línea de punto. Es el mismo esquema anterior, solamente que acá la información que nosotros veíamos en el esquema anterior va en un solo sentido. En este caso, la información vuelve
al primer bloque, ¿no es cierto? Estamos diciendo que, como ustedes han visto en electricidad, los circuitos que se generan con lazos cerrados, es decir, que el circuito está cerrado, es porque el sistema está funcionando. Si no hubiera información de regreso, el sistema no estaría funcionando o estaría funcionando en un solo sentido, ¿no es cierto? Entonces, cuando hay información que va, información que viene, de nuevo al principio para alguna corrección, ¿no es cierto? Estamos hablando de un lazo cerrado. Y ese también acá también se incorpora el concepto de realimentación, lo habrán visto, lo habrán escuchado en otras materias. Es decir, en este caso de sistema se obtiene información de la acción ejercida a partir de sensores de cualquier tipo que bloquean, aumentan o cambian la intensidad de alguna magnitud física, por ejemplo, calor, corriente eléctrica, flujo de agua, o la secuencia o forma de ejecución de un programa inicial. Estas acciones pueden llegar a ser autónomas y totalmente automatizadas respecto del control de las personas, por lo cual lo llamamos proceso autorregulado, ¿no es cierto? Por ejemplo, por dar otro ejemplo, en la mochila del baño, ¿no es cierto? Uno aprieta el botón para que se evacúe el agua del inodoro, pero el sistema mochila-inodoro vuelve de nuevo a restablecer su carga de agua. Es decir, que está regulado, es un proceso autorregulado. Además, como la información tomada de la acción vuelve para modificar la próxima acción, como en un círculo de causa y efecto se denomina control por lazo cerrado, siendo los otros modos de lazo abierto, es decir, cuando solamente hay información en un solo sentido, ¿cierto? Y aquí tenemos un ejemplo, el clásico ejemplo de un control de lazo abierto. Vemos la fuente de energía, que puede ser un enchufe, ¿no es cierto? En el caso eléctrico hay un interruptor. En este caso, ocasionalmente la persona puede cerrar el interruptor, es decir, permitir que pase el flujo eléctrico, se enciende la lámpara y hay luz para el ambiente. Pero no hay información que vuelva, no hay información que vuelva. Entonces, en este caso, el control es de lazo abierto. Pero si consideramos el circuito eléctrico como parte de un sistema que momentáneamente incluye a la persona que lo controla al tomar esta información del medio, y en consecuencia de ello enciende la lámpara, se cierra el lazo de información y este sistema momentáneamente es de lazo cerrado. Momentáneamente. Es decir, que ustedes ven que hay un flujo en un sentido, pero como el ambiente tiene sensor de luz, hay como un flujo de información que vuelve y hace que se prenda o se apague la lámpara. Entonces, momentáneamente, mientras esté la persona, sería de lazo cerrado. Similar sería el caso de un sistema automático de luminosidad constante, por ejemplo, en el cual se sense permanentemente el grado de luz existente y la lámpara se enciende, atenúe o apague en función de esta variable y según el nivel deseado. Esto lo van a encontrar en algunas lamparitas que se venden, ¿no? Y que son sensibles al grado de luz. En este caso, el sistema de lazo cerrado permanente y la función que antes ejercía la persona de cerrar el lazo momentáneamente, ahora es ejercida por un dispositivo electrónico a partir de un sensor de luminosidad. Lo mismo ocurre, ¿no es cierto?, con un acondicionador de aire que sensa permanentemente la temperatura ambiente y en base al valor de la temperatura preestablecida, que puede ser preseteada, deseada, el enfriamiento se activa y se desactiva automáticamente, ¿no es cierto? Hay sistemas donde no es fácil determinar a primera vista si un sistema se trata de lazo abierto o lazo cerrado. Por ejemplo, un sensor de movimiento que abre las puertas de un supermercado, o el que activa un reflector en la vereda,
¿eh? De una casa por el paso de una persona. ¿Eh? Pero ¿qué pasa en estos casos? Nosotros podemos hacer un análisis de diagrama de bloques funcionales para que se cumpla, para que se cumpla rigurosamente, técnicamente hablando, que se trata de un lazo cerrado. La primera condición es que tiene que intervenir un sensor de cualquier tipo. Pero la existencia de un sensor no implica estar ante la presencia de un sistema de lazo cerrado. Para eso vemos la segunda condición. Existe el lazo cerrado cuando el sensor se ocupa de una variable o acción producida por el mismo sistema modificándola. Por ejemplo, acá tenemos fuente de energía, la corriente eléctrica, el interruptor y motor y mecanismo y puerta deslizable. Y por este lado tenemos el sensor de movimiento, por lo cual la primera condición se estaría cumpliendo. Pero si ustedes repasan el flujo de información, acá no hay ninguna información que después del motor y la puerta deslizable se conecten con el sensor. ¿Eh? Por lo que el deslizamiento de la puerta no ocurre por lazos cerrados, sino porque el sensor es parte de otro sistema. Entonces estamos en un sistema de lazo abierto. Pareciera ser de lazo cerrado, pero no lo es. ¿Eh? Veamos el caso de la plancha. El caso de la plancha, vemos la fuente de energía, la corriente eléctrica, y acá hay un aparatito que se llama termostato. El termostato generalmente o antiguamente o tradicionalmente utilizaba un sistema de dos materiales con distinto coeficiente de dilatación. Es decir, que uno dilata más que el otro en función de la temperatura que haya. Entonces, la dilatación hace en que se junten o se separen estos contactos. Al separarse o juntarse estos contactos, se produce el paso de la corriente eléctrica. Ese es el sensor de temperatura de la plancha. Entonces, cada vez que la plancha ingresa corriente eléctrica, la resistencia produce calor, el calor vuelve al sensor de calor y por el mismo sensor hace que el termostato arranque o no arranque la plancha. Este es un caso de lazo cerrado. Acá está la explicación. Usando los bloques funcionales que componen el sistema, ¿no? Podemos explicar eso. Y acá está el caso de la bicicleta. ¿Qué pasa? El caso de la bicicleta vendría a ser como el de la clase 1, donde veíamos el caso del hombre máquina, ¿no es cierto? La bicicleta no funciona por arte de magia, sino que funciona en función de lo que el cerebro de la persona hace para mantener el equilibrio, la fuerza en los pedales, ¿no es cierto? Pero estamos en un clásico circuito de lazo cerrado. En un sistema de transporte como el que veíamos, ¿no es cierto? Se busca el equilibrio y la persona utiliza el cerebro, los brazos para conducir la rueda. En el esquema de bloque lazo cerrado simplificado a esta acción de corrección generada en la primera instancia por la vista se llama retroalimentación negativa. ¿Por qué? Porque va restándole fuerzas para poder mantener el equilibrio, ¿no es cierto? Además de la función de dar energía para el movimiento, la persona ejerce otra retroalimentación. Es lo que comentaba, ¿no es cierto? Podemos hacer más o menos presión en el pedal para que la bicicleta avance. Y finalmente llegamos a las actividades. Traten de explicar con sus propias palabras los sistemas de lazo abierto y lazo cerrado. ¿Cuál sería la diferencia? Y demos un par de ejemplos como para cerrar el concepto de entendimiento, ¿no es cierto? En un segundo ejercicio, tratemos de ejercitar el diagrama de bloque. En el apunte
¿no es cierto? Tenemos las reglas, este, teniendo en cuenta que los sistemas pueden llegar a ser bastante complejos. Un recurso que nos permite visualizar la relación entre su elemento, es decir, los componentes, los bloquecitos, ¿no es cierto? Se interconectan por medio de flujo de materia, energía, información, y en los diagramas de bloques, ¿no es cierto? En las representaciones mediante diagrama de bloques es usual utilizar los siguientes símbolos para indicar los flujos de tanto entrante como saliente de energía, materia e información. Podemos utilizar para representar energía la línea, la flecha de punto, la flecha llena, flujo de materia, flujo de información con guiones, ¿no es cierto? Y el flujo de materia y energía, una línea llena más gruesa. Entonces integramos estos símbolos y ideamos algún sistema de lazo abierto o lazo cerrado para explicar el proceso que tienen en la cabeza. Acá hay unos ejemplos, ¿no es cierto? Si bien está en inglés, pero esto sería lo que hacen los programadores de computadoras, ¿no es cierto? Se valen de bloquecitos y flechas para ir graficando cómo ellos piensan que su programa va a funcionar en la computadora. Los esquemas eléctricos también utilizan el diagrama de bloque, ¿no es cierto? En este caso, por ejemplo, esto significa resistencia, esto significa microcontrolador o integrado. Por acá tenemos un transistor, acá tenemos un parlante, esto significa condensadores, y por otro lado tenemos circuito hidráulico y neumático, ¿no es cierto? Donde, por ejemplo, esto sería un cilindro hidráulico o neumático y tiene distintos tipos de dispositivos, tipo electroválvulas que van abriéndose, ¿no es cierto? Y acá hay un manómetro. Pero son maneras de bloque y flechas que significan flujo o de materia o de información o de distintas sustancias o puede ser de energía o puede ser de materia, ¿no es cierto? Acá tenemos otro ejemplo, ¿no es cierto? Esto vendría a ser, es muy parecido al hidráulico, es decir, de líquido, hidráulico viene de líquido, en este caso es un diagrama neumático, donde el elemento, el fluido, ya no es líquido, sino es aire, ¿no es cierto? Los sistemas neumáticos, en este caso el cilindro es parecido al cilindro hidráulico, pero es un cilindro neumático. Lo mismo, estas electroválvulas son muy parecidas, pero seguramente tienen otras dimensiones, otros materiales, ¿no es cierto? Y este vendría a ser una válvula de seguridad, un presostato, se conocen como presostato. Y están las líneas llenas, que pueden ser líneas de energía o líneas de flujo de aire. Estas son líneas de flujo de información, ¿no es cierto? Porque aparte de ser neumático, puede tener la asistencia electrónica o informática. Bueno, hasta aquí la clase. Sigamos estudiando para mejorar el mundo. No duden en consultar y lo espero la próxima. Les saluda el profe Fidel.